some bells. I sing lucky groovy melody. The ending has no crack. I know just a cause of melody. You know how this cause is so. Yes, you have this melody. Oh, I didn't divide your head. ¿Qué anda, que chulitas? Soy Diana, sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Lucky Duck Bad Edge en la prisión. Antes que nada, déjenme comentarles que esta parte de la prisión es bastante larga. Por ende, no tengo ni idea para cuándo podré pasarme a la segunda parte, que sería la de Rodwell. Así que la traducción de este juego de Lucky Duck Bad Edge me va a llevar mucho más tiempo que Lucky Duck 1. Lucky Duck 1 me llevó más o menos 3 años en traducirlo todo, pero Lucky Duck Bad Edge va a llevarme más tiempo también porque está la parte de After Story, que es lo que pasó después de cada ruta del primer juego. O sea, este es Lucky Duck Bad Edge, juego principal, pero también está la otra parte de After Story que les comenté en el primer video. Así que imagínense, de hecho yo ya estoy jugando la parte de After Story. Ya me chuté toda la diván. Vaya suculencia. Y ahorita estoy con Julio, que por cierto con la de Julio se empieza muy bien ricolino, pero no spoileo. Ya lo verán, no sé, de aquí en unos 2 o 3 años cuando llegue, si no es que más. Ténganme paciencia, pero así como les decía en Lucky Duck que iba a acabar, pues con esto mismo les digo, voy a acabarlo tarde o temprano, pero voy a acabar. Bueno, solo eso, para que no se me desesperen y me tengan paciencia, que también traduzco otros juegos, aunque a este le doy más importancia. En fin, ahora sí, a darle duro, a ver, ¿dónde vamos? Así, fui hacia una fila que estaba toda desordenada, como si nada estuviera pasando. Esperé un poco allí y recibí una bandeja de comida. Así vea que ya es la hora de la cena. La comida es la misma de siempre. Siempre sirven lo mismo. Hay distintos tipos de pan, una sopa marrón tibia, pero con un terrible olor a exceso de aceite, o eso pensaba, pero hoy hay huevos, ¡qué suerte! Tenemos huevos de cena. ¡Ay, qué rico! En la bandeja de comida que me habían dado se podían ver fácilmente los huevos blancos, que también tenían el mismo calor que las manzanas rojas. Bueno, yo creo que me equivoqué y sería valor. No, sí, valor. Perdón. Una pequeñita falta de ortografía, pero me corrijo yo misma. Valor, perdón, que tenían el mismo valor que las manzanas. Por ende, lo que
quiere decir es que también traficamos con huevos. Uy, esto de traficar comida en la prisión está chido, ¿eh? Primero, en la mañana tuve manzanas. ¿Y ahora huevos? ¿De qué lado está soplando el viento hoy? ¿Esta acción tiene alguna clase de significado como de respetar los derechos humanos y por eso hay que ser buenos con los criminales o algo así? Derechos humanos. Mientras estaba buscando un lugar donde poder sentarme, apareció de repente alguien al que no estaba buscando para nada. Oh, Giancarlo, ¿cómo ya está acá? Oh, tenemos de nuevo aquí a nuestro anciano favorito. Oh, Giancarlo, ¿con qué aquí estabas? ¿Qué, me estabas buscando? Puedo ver la cabeza calva alrededor de la bandeja que traigo. El anciano Simón repentinamente apareció ante mí de la nada. なんだよ、この卵はやんねえぞ。 ¿Qué quiere? No le voy a dar este huevo. はあ、わしゃ物乞いなどせまい。まあ、わしに預けてくれれば絶対にそうは。Soy muy bueno guardando regalos. Bueno, si decides dejarme ese huevo, definitivamente te será beneficioso. Beneficioso para ti, anciano. Respondiéndole con un sí, 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 una vez más, vuelvo a mirar a los alrededores del comedor. Como lo suponía, no siento que los capitanes estén en algún rincón de este lugar. ¿A este men qué le pasa? ¿Está estreñido? Justo al lado de mi bandeja, el anciano Simón tenía una cara de estar pensando en algo complicado. なんか変じゃのう。どうもきな臭い変な風が吹き始めとるぞ、これは。 No sé por qué sí, cada vez que escucho al viejo Simón hablar me recuerda a mi viejito presidente AMLO. O sea, tarda una eternidad para decir algo. ¿Son así todos los ancianos o solamente ellos? Ay, algo raro. Sin importar cómo lo piense, se siente un ambiente muy extraño hoy. Otra vez este anciano intenta sacar las cosas buenas que tengo en mis bolsillos mientras dice todo eso. Corazón ya no quería verlo. Como que al anciano le encanta también las manzanas y los huevos, pinche anciano. Seguro lo quiere para venderlos también. Al ver la cara del anciano Simón, como que puedo notar que está hablando en serio. 何かまではわからんが、なんぞか悪い予感がするわい。ほれ、あれ、見てみ。Aún no sé qué podría ser. Tengo un mal presentimiento. Vamos, mira hacia allá, hacia allá. Mirando al anciano con una expresión de ¿qué remedio con él? Miro hacia la dirección que el anciano estaba señalando con su nariz pequeña. Había una escena donde un grupo de prisioneros estaban reunidos provocando que otros no quisieran mantenerse alejados de ellos tanto como fuera posible. Ese grupo de prisioneros mostraba la típica escena de gángsters reunidos para planear algo. Algunos que estaban sentados cerca de donde estaba ese grupo murmuran que podrían ser un grupo perteneciente al GD o algo así. あいつらは仲間内でも敵同士みたいなもん。普段は一緒に飯なんぞ食ったりせん。なのに見ろ、
なんか集まって相談しとるな。 Esos tipos, a pesar de ser compañeros, están actuando como si fueran enemigos. Normalmente estarían comiendo juntos, pero mira, ahora parecen estar reunidos para hablar de algo. ああ、そうなのけ？確かになんか汚ねえ面つき合わせてやがるみたいだけど、商売かリンチの相談だろ？ ¿En serio? Ciertamente están poniendo expresiones asquerosas como de hablar de algo importante. Seguramente están hablando de negocios o linchamiento, ¿no cree? いや違うな。わしの鼻がそうとる。こりゃろくでもないことが起こる匂いじゃぞ。 No, te equivocas. Eso no es lo que me dice mi olfato. Este olor es el olor de algo que va a pasar. 相手はお前じゃからただで忠告してやったんじゃからな。ちゃんと覚えておけよ。 Como se trata de ti, decidí advertirte de antemano gratis. Será mejor que lo recuerdes. Mientras que el anciano Simón continuaba hablando, logro ver algunos asientos vacíos a la distancia. Con la bandeja en manos me dirijo hacia esos asientos junto con el anciano Simón. De repente sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Se sentía como si algo asqueroso hubiera tocado mi cuello. ¿Qué es esta sensación? Al mismo tiempo, recuerdo la existencia de los objetos que había estado llevando desde el mediodía en mi bolsillo. Esos objetos eran las 3 manzanas que Bernardo y los demás me habían dado. Y como era de esperar, no tengo la intención de comerlas. Ni mucho menos ahora si las has tenido en el bolsillo desde el mediodía, Jan. Estas manzanas ya no están hasta podridas. 年寄りの小言を聞いとくか。じいさん、俺の左のポッケに手入れれるか？ Supongo que deberé hacerle caso a las palabras de este anciano. Anciano, ¿podría sacar lo que tengo en mi bolsillo izquierdo? なんじゃい。 ¿Qué? Al momento en el que le dije eso, el anciano deslizó rápidamente su mano como una víbora en mi bolsillo mientras sostenía su bandeja con una mano. Con la otra mano. Ya me imagino la escena.こいつは。 Estas son las mañas que no. Antes de que pudiera responderle, el anciano Simón ya había sacado las 3 manzanas oscurecidas de mi bolsillo a una velocidad rápida, como si se tratara de una técnica de mago. なんじゃいなんじゃい。お前どうやってこんなに。 ¿Pero qué tenemos aquí? ¿Cómo las conseguiste? 企業秘密。酒作ってんのって確かメヒコの連中だろ。俺あいつらにはつてねえんだわ。Achis, achis, mencionaron un mexicano aquí. Secreto de alto nivel. Si no mal recuerdo, los que se dedican a hacer el licor son los mexicanos, ¿verdad? ¿Aún no se los has dado? Pero aún no se las has dado, o sea, refiriéndose a las otras manzanas. Ah, o sea que es un mexicano, mexicanos, ponen parece en plural aquí, los que se dedican a hacer el licor con las manzanas. Que no me extraña que sean los mexicanos, o sea, somos, bueno,
yo no puedo decir por mí misma, soy mexicana, pero no le entro a las chelas, pero la mayoría de los mexicanos, no me extraña que aquí nació la tequila, así que a Wibi, mexicanos haciendo business con vino ahí, eso es todo. Le guiño un ojo travieso al anciano calvo. Realmente parece que me he vuelto muy blando con él. ¿Por qué siempre termino por darle objetos de valor al anciano Simón? No sé, Jan, tú dime. Parece que tu debilidad son los ancianos. 任しておけ。この代はきっちり払ってやるからの。他にも何度か何か。Déjamelo a mí. Con seguridad te pagaré debidamente por esto. ¿Necesitas alguna otra cosa? 今日はこんなもんかな。それより本当に風向き怪しくなってきたらまたこの若造にご中心してくれよ。 Por hoy me basta con esa advertencia. Por otro lado, si vuelves a sentir que el ambiente se vuelve extraño nuevamente, ¿podría compartir su conocimiento con este joven nuevamente? A mi lado, el anciano Simón sonríe con una cara sombríamente traviesa y me muestra lo que tiene en el interior de su abrigo, de tal manera que solo yo pudiera verlo. Allí había una botella blanca vacía, algo desgastada y algunas armas e instrumentos. ¿Realmente era cierto que también tenía pipas de sake que usan los cerveceros? What the fuck, ¿qué onda con tu abrigo, güey? Este anciano parece Santa Claus. Ok, no. 情報は物より高くつくもんじゃぞ。まあいい。このリンゴの分はいい話にして戻してやるからの。La información es más cara que las armas, ¿sabes? Bueno, como sea, te mantendré informado para pagarte el valor de estas manzanas. Después de que el anciano vuelve a ocultar su botella y las demás cosas, regresa a sostener debidamente su bandeja que había estado sosteniendo todo este tiempo con una mano. Mientras tanto yo paso por la mesa que había visto con asientos vacíos. Sabía que había un hombre que hacía licor con manzanas, pero no sabía lo que el anciano Simón tenía oculto. Incluso estando dentro de esta prisión, ese tipo de botellas vacías son objetos de valor. Con tan solo tener una botella vacía de Coca-Cola, un cigarro y una caja de cerillos, podrías tener una muy buena ganancia si se los vendes a los empleados de las calderas. Y a cambio de que les des esas cosas a esos empleados, podrían darte objetos peligrosos para manejar. Puro business aquí. Entre esos objetos podrías recibir una botella de vidrio que podrías convertirla en un arma si la rompes. Y así, y si eres descubierto por un guardia, no solo terminarías encerrado en la celda de castigo. Ese es el riesgo que uno debe enfrentar por adquirir esos objetos en esta prisión. Ya, sobre ya. No. Bueno, Sean, me voy yendo. Cuando inclino mi cabeza con me doy cuenta de que Bernardo había aparecido y se dirigía hacia donde estábamos. Al notar que Bernardo venía, el anciano Simón se despidió y se fue a sentar a otra mesa. Saludo a Bernardo, sacudiendo un poco mi mano. Mientras que Bernardo recibía su bandeja de uno de sus subordinados, sonrió un poco al ver mi saludo, y luego le dice algo a sus subordinados. Al escuchar las órdenes de Bernardo, los subordinados se separan y se alejan.
ああ、じゃあちょうどよかった。少し話せるかい？ Hola, Jan. Justo el que quería ver. ¿Podemos hablar un momento? Cuando tú quieras, Bernie. Ah, la crueldad en la prisión es irracional. Los subordinados de Bernardo se mueven en silencio frente a mí, esperando a que la mesa se vacíe. Los prisioneros del CR5 que estaban sentados en la misma mesa que yo, se levantan con sus bandejas y dejan la mesa, haciendo que esa mesa quedara reservada solo para nosotros dos. ¡Arribis, asientos VIP! Los demás tipos que se habían levantado con sus bandejas en mano caminaron hacia otra mesa con un ánimo pésimo. Me siento en una zona de la mesa, siendo rodeado por los subordinados de Bernardo que actuaban como guardianes. どうも、お疲れダーリン。今日は遅かったじゃないの。ああ、面会だったっけか今日。Hola, buen trabajo, querido. Hoy se te hizo tarde. Ah, cierto, hoy tenías esa reunión, ¿verdad? Bernardo, que también había tomado asiento, metió la cuchara en el plato de sopa con una cara asqueada e irritada, sin tomar un poco de ella y llevarla a su boca. ああ、そうだったんだがね。くそ、この刑務所、コッパ役人どもが。Ok, me había perdido tantito. Sí, eso es cierto. Malditas sean los funcionarios de esta prisión. ¿Es mi imaginación? ¿O los subordinados de Bernardo de repente se alejaron más? Bernardo comprueba con sus ojos afilados tras esos lentes que los prisioneros y sus subordinados se hayan alejado lo suficiente de nosotros, manteniéndose fuera de esta conversación. 3時からの予定だった面会がずれ込んでね。結局弁護士とは電話でしか話せなかったよ。 La reunión que tenía a partir de las 3 fue cancelada. Al final de cuentas, solo pude hablar con el abogado por teléfono. あんたんとこの弁護士が遅刻のわきゃねえよな。なんかあったん？ No hay manera de que tu abogado se le hiciera tarde, ¿verdad? ¿Ocurrió algo? Bernardo respondió con un sí, mientras asentía, soltando un pequeño suspiro e inmediatamente mirando hacia su bandeja para tratar de morder el pan. ¡Panaderos del pan! ¡Panaderos del pan! Ya se me antojó un pan. Pero bueno, hasta aquí le dejamos. Pues a ver qué pex con Bernardo y su reunión con el abogado. Parece que no fue bien. ¿Qué habrá pasado? Pues eso lo veremos hasta el próximo video. Bueno, pues me retiro. Espero que hayan disfrutado de este video tanto como yo, aunque todavía no pasa algo relativamente interesante. Pero bueno, como les dije, esta parte está larga porque hay mucho más detalles a fondo sobre las, ¿cómo puedo decir? Como las tácticas de que Jan va a usar para escapar y ese tipo de cosas. Además de que ciertos personajes van a salir, algunos nuevos, que en la prisión del primer juego no se vieron. Así que sigan al pendientes en esta parte, porque aunque está larga, es muy muy interesante, créanme. Yo cuando jugué esta parte no me aburrí para nada. Así que eso es lo único que les puedo decir. ¡Me retiro! Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Para tener!